Chile. Hoy le vamos a dedicar el programa a un tema cotidiano que refleja los problemas de fondo de la Argentina. El aumento constante del precio del pan lo que está demostrando es la errada política del kirchnerismo respecto al campo y el mal manejo de la economía que se traduce en cada vez más y más inflación. La Secretaría de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Economía, tuvo la ingeniosa idea de publicar en la web del organismo varias recetas de pan, así como lo escuchan: milonguitas o con semillas, pan casero con harina integral. Parece un chiste, pero no lo es. Así es la gestión K. Si el gobierno no puede garantizarle una mínima estabilidad económica para comprar un alimento más básico como es el pan, hágalo usted mismo. Estamos en la cooperativa Unión y Trabajo, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Lo que hemos querido es venir a amasar un rato el pan, a conversar con la gente de esta cooperativa para que ellos nos cuenten sobre su trabajo, pero lo principal que nosotros vemos, y esto es lo que queremos poner en evidencia, es el absurdo de la política antiinflacionaria del gobierno, que para resolver el problema de los precios que aumentan le dicen a la gente que tiene que fabricar el pan en su casa. Algo más grave tiene esto, que lo que quieren hacer es hundir a los panaderos. Es imposible pensar en un país sin industrias donde la gente se resuelva sola su sistema económico como hace 2 siglos atrás. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el gobierno dice que hay que fabricar el pan uno en su propia casa? Porque está muy caro, dice. Propone que cada uno se lo fabrique para que no tenga que pagar pan tan caro. La pregunta es, ¿por qué está tan caro el pan? ¿Saben por qué? ¿Por qué está carísima la harina? ¿Y por qué está carísima la harina? Porque no hay trigo. ¿Y por qué no hay trigo? Por el desastre que han hecho con el sector agropecuario. Desastre que han hecho con el sector agropecuario. Han transferido recursos desde los productores de trigo a las grandes exportadoras o a los molineros. Y esto ha hecho que los productores dejen de producir trigo. Esto, que falte el pan o que falte la harina o que esté tan caro el pan, es propio de un gobierno nacional y popular, no. Esto es propio de un mal gobierno, sencillamente. Jorge, vos sos local acá. Sí, un poco lo que me contaban acá los vecinos y charlando acá con los vecinos del barrio es que hay asombro que en este país del trigo tengamos el costo que tenemos del pan, ¿no? 18, 16, algunos lugares 20. En otros lugares de la provincia es más caro, pero bueno, en esta zona, y la verdad que los recursos son muy escasos, ¿no? Bueno, el gobierno dice que se puede comer con 6 pesos por día una familia, claro, y tiene que gastar eso, digamos. Así que bueno, acá están los vecinos haciendo estas cosas. ¿Cuánto tiempo hace que la cooperativa fabrica el pan? ¿Quién nos cuenta? Acá está la Desde señora. noviembre. A ver, venga acá, señora, por favor, venga. ¿Cómo se llama? Eugenia. ¿Y cuántas personas trabajan acá en la cooperativa? 14. 14 Divididos personas. en 2 días diferentes, o sea, martes y jueves. ¿Y qué cantidad de pan hacen? Y según los pedidos que tengamos, hasta casi 20 kilos de pan hacemos por día. Ah, ¿y a dónde lo venden? Los compañeros traen los pedidos de su barrio, nos vendemos entre nosotros. Y el problema hoy es lo que cuesta la bolsa de harina. Exactamente, sí, que está muy cara. Muy cara, sí, claro. Sí, porque de 120 se fue a 180 y de 180 a 250. ¿Para cuánto tarda una persona si tiene que hacerle una madre el pan a los chicos? ¿A qué hora se tiene que levantar para Más o empezar menos a 5 amasar? de la mañana para que el pan esté a las 7 antes de que los chicos vayan al colegio. Claro, es Es casi. fácil. Claro, imposible. Eso es lo que Sí. demuestra el absurdo de una propuesta que lo que quiere es sacarle el trabajo a los panaderos y que la gente resuelva los problemas en su casa. Así no se resuelve el problema de la inflación. ¿Sabes una cosa, Marga? ¿Sabes una cosa, Jorgito y Eugenia y todos? En el año 2009, un salario mínimo compraba 300 kilos de pan. ¿Saben cuánto compra hoy un salario mínimo? 170 kilos de pan. Casi la mitad del pan se compra ahora, que la que se compraba con un salario mínimo en el 2009. Afuera, para hablar en cifras redondas, la tonelada de trigo cuesta $250. ¿Saben cuánto cuesta acá?
¿Cuánto cuesta congelar? $450. ¿Sí? No toca a los productores, no le pagan eso. Hay una transferencia extraordinaria del productor a expensa del consumidor a los grandes exportadores. Yo insisto, ¿no?, que en este país del trigo tengamos nuestros vecinos que les falte el pan en la mesa. La verdad, con el crecimiento que hemos tenido en la economía, que todos reconocemos, el tema es a dónde llegó ese crecimiento. Acá, en estos barrios, no llegó el crecimiento, no llegó y se expresa en esto que están viviendo todos los vecinos. Creo que las consecuencias de los errores acumulados en materia económica durante tantos años empiezan a advertirse ahora. No son tan eficientes como creen ellos, no han manejado tan bien la gestión de la economía como creen ellos y como creía gran parte de la sociedad. Ahora empiezan a advertirse las consecuencias con el enfriamiento de la economía, la falta de inversión, la pérdida de competitividad de la economía, que nos dificulta penetrar con nuestros productos en mercados externos, el atraso cambiario vinculado al anterior, el sistema tributario que es muy distorsivo también. Bueno, en fin, no se han hecho cambios importantes en el sistema económico. La modificación de la matriz productiva no fue abordada, por ejemplo. Seguimos siendo un país básicamente productor de materias primas. Y la inflación, bueno, ha sido negada permanentemente por el gobierno. No solamente ha sido negada, sino que me da la impresión de que a veces ha sido considerada como una virtud. Y la inflación es muy dañina y en particular afecta a los trabajadores, a los que viven de un salario, porque les hace perder poder adquisitivo, pero también los afecta porque conspira contra la inversión, porque introduce un ingrediente de incertidumbre en la economía que no es el más adecuado para que los agentes económicos se decidan a invertir, o por ejemplo no hay crédito a largo plazo porque no hay unidad de cuenta, y cuando no hay inversión no hay trabajo, el trabajo tiene menos calidad, el salario se resiente, hay menos impuestos para el Estado, o recursos para el Estado que podría destinar a la seguridad, a la educación, a la vivienda, en fin. Lamentablemente no han aprovechado, como podrían haber aprovechado, una circunstancia extraordinaria que nos ofreció el mundo. ¿Y por qué está tan caro el pan? Porque la harina está carísima. ¿Y por qué la harina está carísima? Porque hay poco trigo. ¿Y por qué hay poco trigo? Porque se sembró poco, porque se sembró poco trigo. ¿Y por qué se sembró poco trigo? Porque las políticas aplicadas por el gobierno no podían dejar de producir este resultado. Es un desastre lo que han hecho con el trigo. Tienen que importar por ahí trigo, mires, es un desastre lo que han hecho. La presidenta ayer en sus tweets reconoció y dijo que la inflación no es por culpa ni de la naturaleza ni del gobierno. Culpó a los empresarios. ¿Por qué? Bueno, en todo caso, que si fuera así, ¿qué hace ella para que los empresarios no aumenten los precios? Bueno, mire, yo creo que es en realidad responsabilidad del gobierno. El gobierno, por supuesto, que tiene que controlar y hacer lo posible para que nadie abuse de ciertas posiciones dominantes en el mercado. ¿A qué me refiero cuando hablo de posiciones dominantes? Hay determinados rubros en el sistema económico argentino que son producidos solamente por muy pocos, y esos sí están en condiciones de fijar los precios porque no hay competencia. Entonces pueden aumentar los precios sin temor a perder mercado a manos de otras marcas. ¿Pero qué hace el gobierno con esos sectores? Que los controle, para eso está. Y que termine con la concentración de la oferta. Ahora, hay muchísimos precios que aumentan y que no tienen que ver con comportamientos especulativos de los fabricantes o de los comerciantes, tienen que ver con las malas políticas aplicadas por el gobierno y sobre todo con expectativas inflacionarias. Porque ¿qué es lo que piensa la sociedad, el consumidor, el ciudadano y los agentes económicos? El gobierno niega la inflación, quiere decir que al gobierno no le importa la inflación. Si no le importa la inflación va a seguir existiendo, van a seguir aumentando los precios. Por las dudas me cubro. Bueno, el día que el gobierno se decida a combatir en serio la inflación, reconociéndola y a normalizar el INDEC, bueno, seguramente las expectativas inflacionarias van a descender y con ellas van a estabilizarse los precios también. La verdad es que a uno le da la impresión en todo momento que improvisan, en realidad que no hay una política económica, no hay una estrategia económica sobre todo. Entonces todos los días parece que están inventando cosas con las que intentan resolver las urgencias, pero por supuesto que así sin una planificación estratégica seria sobre la política económica, los problemas no se resuelven sino que se agravan. En realidad la Argentina tenía muchos menos problemas que los que tenemos con este gobierno. Sin ir más lejos, el cepo al dólar es un problema inventado por este gobierno, algo que no tiene ninguno de los países de la región, y este gobierno para retener en gran medida los dólares se le ocurrió eso.
Después de eso, y además como novedad de esta semana, se aprueba una ley de blanqueo de capitales, también con la misma intención. Y así es como no se resuelven las cuestiones. La ley de blanqueo lo que hace es desincentivar a las personas que pagan sus impuestos, obviamente, que quedan en una situación de desigualdad respecto de todos aquellos que, no habiendo pagado nunca sus impuestos, ahora pueden blanquear sus recursos. A esto agreguemos que la ley permite el ingreso o el blanqueo de capitales sin preguntar su origen. Entonces acá se va a terminar colando también en el circuito legal económico mucho dinero de proveniencia ilegal. ¿Qué estamos hablando? De los delitos fundamentalmente, narcotráfico, corrupción, trata de personas. Además no hay que olvidarse de otra situación, porque ya la venimos viendo en los últimos años. Argentina ha terminado siendo un país donde vienen a parar muchas organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico. Dejamos de ser un país solamente de consumo y este blanqueo de capitales lo que va a hacer es favorecer que los jefes de los carteles de la droga vengan a comprar propiedades a la Argentina, se instalen aquí y eso nos lleva después a tener más criminalidad organizada, crímenes recordarán como el del Unicenter, muy violentos obviamente, esto es lo que genera en la gente mucha zozobra, mucho temor. Bueno, va a tener que ver también con este mercado de capitales. Llevamos 10 meses haciendo Gente Ve y no hay un solo programa donde no mencionemos la palabra inflación, como uno de los principales problemas que tiene el gobierno precisamente por negarla. Hoy no hay forma de ahorrar de manera de proteger tus ingresos de la erosión inflacionaria. Están marcando una inflación del orden del 24% anual. O sea, lo que vos ves es el dólar, pero el problema es la inflación. Primero hay que atacar el problema de la inflación. La economía va a seguir en esta situación de esta inflación, ¿vale? Es decir, bajo crecimiento o cero crecimiento con inflación alta. En general, uno de los problemas más graves que tiene este gobierno tiene que ver con lo económico, pero fundamentalmente con el impacto social que tiene la falta de una política económica, con un equipo económico que todos sabemos de la terrible mediocridad. No solo no sabemos el nombre del ministro de Economía, sino que el ministro de Economía fue el que cuando le preguntaron por la inflación dijo me quiero ir. Mire, le vuelvo a repetir, creo que es un... ¿Puedo cortar esto? No, perdón, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Sí. Metamicrófono está más ley. Me quiero ir. ¿Ahora? Sí, me quiero ir. No, y además, la verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? Me quiero ir. Me quiero ir. Nosotros hemos puesto como tema prioritario de la agenda el tema de la inflación y por lo tanto creemos que hace falta una serie de medidas. Lo primero que hace falta es reconocer el problema. Este es un gobierno que nunca reconoció el problema de la inflación y por esa vía los problemas no se resuelven. La segunda cuestión es que hay que recuperar un INDEC profesional con estadísticas oficiales confiables. El INDEC se desmanteló a partir de la intervención que decidió Guillermo Moreno. Hay que recuperar eso, recuperarlo obviamente con confiabilidad y con profesionales serios, jerarquizados en su tarea. Hay que recomponer el INDEC que teníamos, obviamente, y a partir de ahí trabajar muy seriamente con todo lo que es el rubro de las estadísticas. Un país no puede no tener estadísticas. La otra cuestión es que debe haber una política monetaria a partir de un banco central que decida proteger a la moneda. Acá el tema de la moneda está muy enredado también con episodios de corrupción. No nos olvidemos el tema de Chicone, la fábrica de los billetitos, la falta de certezas que tiene esa fabricación de billetes en manos de estos empresarios tan vinculados con la corrupción y obviamente con las maniobras ilegales protagonizadas por el mismo vicepresidente de la Nación, ¿no? Y finalmente lo que hace falta es una concertación. Nosotros hemos impulsado muchas veces la creación de un Consejo Económico y Social donde se puedan sentar todas las partes, el gobierno, los empresarios, los trabajadores, para acordar entre ellos una política de salario fundamentalmente y de precios también. Estas son cosas acordadas, para eso hace falta un gobierno con voluntad de diálogo y no lo que tenemos, que realmente la única política que conocen es la de la confrontación. Escucho constantemente y creo que las cifras de crecimiento de las que se habló de esta década
son ciertas, se ha crecido casi a tasas del 10%, pero lo que veo desde mi trabajo, desde mi militancia en los barrios, es que ese crecimiento no llegó a todos. Es más, que dejó a una buena parte sin permear siquiera, ¿no? Sigue habiendo mucha exclusión, sigue habiendo mucha gente en situación de pobreza, mucha gente con trabajo precario, porque hubo como oleadas donde la gente logró un trabajo, pero informal en su mayoría de los casos, y cuando la economía, como en el 2012, empezó a frenarse, toda esa gente fue despedida. Entonces, también lo notamos nosotros en las reuniones en los barrios, cuando empiezan a aparecer muchos hombres, es porque siempre predominan mujeres, pero cuando empiezan a aparecer muchos hombres es porque ha caído el trabajo en la construcción o en otros rubros que habitualmente son los que generan mano de obra, pero siempre de un carácter muy informal. Entonces, yo lamento que este crecimiento haya sido de característica tipo derrame, o sea que les llegó lo que concentraron muchos, le derramaron algunas gotas a algunos pocos, pero en su mayoría no hay un beneficio, no hay realmente una situación de desarrollo, ¿no? Yo quisiera que no hubiese subsidios, sino que hubiese realmente trabajo para todos. Nos fuimos de La Matanza de día, pero volvimos de noche, y nos encontramos con un gravísimo problema, la inseguridad. Un tema que evidencia la falta de trabajo serio para combatirla. O porque la policía no tiene recursos, o porque hay zonas liberadas, o porque el narcotráfico mete a miles de jóvenes en un círculo que primero los lleva al delito y después a la muerte. O por la corrupción o por la falta de políticas públicas, la inseguridad no para de crecer. Los vecinos de La Matanza ven morir a sus familiares en manos de ladrones. Chicos cada vez más jóvenes y cada vez más violentos. Mi hermano, que fue asesinado el lunes a las 10:20 de la... ¿El lunes que pasó? Este lunes que pasó, a las 10:20 de la noche, llegaba a la casa de mi sobrina a llevarle unas zapatillas a su nieto, ingresó al domicilio, quedó la novia de mi hermano en el auto, la bajaron dos individuos, quisieron entrar al domicilio, mi hermano salió sorprendido, no sabía lo que estaba pasando, y sin mediar palabra le pegaron un tiro en el pecho y lo asesinaron adelante de mi sobrina y de su novia. No queremos fiesta, ahora van a traer a Axel el sábado que viene, no queremos eso. Que gasten la plata en policías, en arreglar los móviles, que el otro día nos dijeron que no tenían fuerza los vehículos para correr a los ladrones. La Matanza estamos de luto, no queremos fiestas, no tenemos nada en contra de los chicos que organizan la fiesta ni nada, pero La Matanza está de luto. No queremos fiesta, queremos justicia y seguridad para todos. Es una zona liberada, En 2 meses, 10 víctimas que se saben en 30 cuadras a la redonda. Desgraciadamente fuimos los primeros en sufrir esta gran desgracia que es perder nuestro hijo, asesinado brutalmente. Y a los 6 días la gente nos empezó a acompañar. Y bueno, ahora es algo que el reclamo ya no pasa porque la policía actúe o no, porque realmente la policía se está comportando de mil amores, trabajan a destajo, pero los que no están haciendo nada es la justicia. Como la señora anterior reclamaba, la justicia sigue con pantalones cortos y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales la justicia se toma todo el tiempo del mundo, libera a chicos de 14 años con 3, 4 muertes, los que mataron a mi hijo, los 2 son menores y no saben dónde colocarlos o esperar que se escapen. O cualquier cosa que los libere de culpa y cargo cuando tienen muchísimas causas pendientes y la fiscalía, los jueces no hacen nada. Yo reclamo públicamente para que si el gobernador no tiene agallas de hacer algo por nosotros, llamo a la reflexión a la señora presidenta. Nosotros en La Matanza también la necesitamos a ella y quiero que haga algo porque si tienen derecho para los 16 años votar, tienen 16 años para poder cumplir una condena, no entrar por una puerta y salir por las otras. A nosotros nos ha destruido la familia, como la familia de mi nuera, dejó una beba de 22 días y lo mataron salvajemente de 16 disparos. Nos matan adentro de nuestras casas, no buscamos ser agredidos afuera, nos matan adentro. Y no puede ser, es una impunidad total. La justicia en realidad no hace nada. Yo el jueves estuve a los chorros en mi casa y todo el barrio con alarmas, o sea, con revólver, nos tenemos que defender entre nosotros, no hay seguridad. Es re inseguro, uno tiene que llamar al pariente, no se sabe si hoy estoy hablando con vos y mañana no estoy hablando con vos.
El barrio de La Matanza está de luto y es muy inseguro. Encima son menores porque son impunes, entonces saben, vienen, te roban, te matan y encima no les hacen nada. No podés, por la gravedad del delito, si vos tenés 14 años y salís y matás a una persona sin mediar palabra, lo lamento, pensé que nunca lo iba a decir esto, debés de ser condenado por la justicia y contenido por la justicia, pero no liberado para ir y matar a otra persona. De hecho, los gemelos mellizos, los que ya están detenidos, tenían 4 muertes en su haber. Y van a ser juzgados hoy por un solo asesinato. ¿Por qué hoy tienen 16 años? Cada 15 días, cada 20 días, como podemos organizarnos. Y se va sumando mucha gente, porque después, en un mes, murieron 4 personas más después de que mataron a Nicolás. 4 personas más. Y todo de 5 cuadras, 6 cuadras de diferencia. Todos 6 cuadras de diferencia. Ellos como que nos tienen marcado a nosotros y que nosotros dependemos de ellos. Si ellos tienen ese día ganas de matar a algunos, salen a matar directamente. Porque no te dan posibilidad nada. A mi hijo le pegaron en el cuello, al otro le pegan en el pecho. Ellos salen a matar, son drogados, encima son mocosos que la justicia no los puede tocar. Pero no es así, la justicia tiene que caer sobre ellos. Así como planteamos que la inflación es un problema negado por el gobierno, con la inseguridad pasa lo mismo. Muchos años llevamos sin que esto forme parte de la agenda de prioridades del gobierno. Es evidente que hay como 2 agendas paralelas. Hay una agenda de la ciudadanía, cuya preocupación principal es la inseguridad, y una agenda del gobierno que tiene más que ver cómo permanecen en el poder, cómo se pelean con la gente. Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Cuando la gente habla de seguridad, está reclamando muchas cosas. No es solamente la seguridad frente al delito, tiene que ver con las certezas que la gente necesita en su vida cotidiana. Seguridad también es saber que el sueldo alcanza hasta fin de mes. Seguridad es saber que el pan cuesta hoy lo mismo que va a costar el mes que viene. Seguridad es saber que uno toma un tren y el tren llega a destino, que no choca antes de llegar. Ahora, en relación al delito, no hay ninguna duda que lo que hemos tenido en estos últimos años ha sido un incremento muy fuerte de la violencia. Más violencia junto a los delitos tiene que ver con el acceso de los delincuentes a las armas y a las drogas. Y esto tiene que ver con la falta de políticas a nivel nacional. La seguridad no se resuelve solamente con más patrulleros, no se resuelve solamente con más o mejores jueces. Hay una cantidad de acciones que son en simultáneo. Un gobierno debe poner este tema en el objetivo principal de sus preocupaciones. A partir de ahí, destinar todos sus ministerios a resolver ese problema. ¿Qué queremos decir? Que debe haber una gestión social vinculada con la seguridad, una gestión policial, una gestión judicial, una gestión penitenciaria. Lo que pasa dentro de las cárceles es fundamental, porque hoy un chico que entra a la cárcel como delincuente primario sale como delincuente complejo, parte de una organización y de una banda. Entonces la cárcel no está resolviendo los problemas. A veces nos pasa que la gente pide recurrentemente más cárcel, más cárcel, más cárcel. Y la verdad, de la cárcel salen a veces como delincuentes más peligrosos. Entonces debe haber una política carcelaria, penitenciaria que acompañe, políticas municipales, políticas de infraestructura. Siempre nosotros repetimos, es mucho más posible que en una esquina oscura donde una persona espera un colectivo y tarda 1 hora que el colectivo llegue, tiene muchas más posibilidades de ser víctimas de un delito que si el colectivo pasa cada 7-8 minutos y la esquina tiene luz. Por lo tanto, los temas de infraestructura también hacen a la seguridad. Los temas de la educación. Nosotros tenemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el país también, pero en la provincia, una tasa de abandono escolar altísima, supera el 20%, y la edad promedio que los chicos abandonan la escuela son 14 años. Ese es un chico que abandona el colegio para no hacer nada y termina siendo presa del delito del narcotráfico muy rápidamente. Aquí faltan políticas nacionales. El tema de las armas y el tema de las drogas son temas nacionales. Tenemos un país prácticamente sin fronteras. Todo el mundo sabe cómo entra y cómo sale el contrabando de todo tipo, y en particular el de la droga. Argentina es un país que un avión
salió de este país habiendo pasado por 3 aeropuertos nacionales y recién se detectó cuando llegó a Barcelona que el avión llevaba 1000 kilos de droga. Entonces, si aquí no hay ningún tipo de controles, si muchos políticos financian sus campañas electorales con dinero de la droga, y me refiero concretamente a los políticos del más alto nivel, evidentemente los temas no se pueden resolver. A eso agreguemos el problema de las armas. El año pasado, en el RENAR, que es el organismo, el Registro Nacional de Armas, donde las armas estaban depositadas para custodia, desaparecieron cientos de armas. ¿A dónde van a parar esas armas? A las manos de los delincuentes. Y está claro que un delincuente con un arma en la mano es mucho más peligroso, o que alguien que no es delincuente pero llega a acceder a un arma, inmediatamente adquiere peligrosidad. Y estas son dos cuestiones que dependen del plano nacional. O sea, la gestión, digamos, como decíamos antes, la inteligencia criminal, trabajar en las áreas de inteligencia son claves, porque eso es lo que permite tener estadísticas, profesionalizar las fuerzas, detectar y desbaratar las organizaciones criminales antes de que cometan los delitos. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que hay pendientes que en realidad no se hacen o se hacen como parches. Hay siempre como reacciones espasmódicas. Hay un crimen muy grave un fin de semana, entonces el lunes todos piden más penas, todos salen corriendo, se sacan fotos con los familiares de las víctimas, pero no hay una política consecuente y multidireccional. Bueno, ese es un flagelo que avanza y que nos afecta a todos los sectores sociales, ¿eh? Acá en Matanza, desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino, o sea, pasás por todos los estratos sociales y todos te cuentan cómo los afecta el problema. El amasado del pan en La Matanza fue solo una de las actividades del Frente Progresista de esta semana. Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín estuvieron en Tigre y en Lomas de Zamora. Las estadísticas demuestran que tanto Sergio Massa como Martín Insaurralde no son más que propagandas publicitarias. Los índices más altos de mortalidad infantil, analfabetismo, falta de cloacas, agua y gas y la mayor cantidad de ranchos y casillas están en el Tigre de Massa. Y en el Lomas de Zamora de Martín Insaurralde, el 75% de los vecinos no tiene cloacas, en medio de una burbuja de corrupción inmobiliaria. El Frente Progresista sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires. Los próximos destinos de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín son Mar del Plata y Bahía Blanca. Gracias por habernos acompañado en un nuevo programa de Gente B. Nos vemos el próximo viernes aquí por Metro.